Bueno, eh, bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con otra clase de astrofísica de agujeros negros. La última clase la dedicamos a el estudio de las ondas gravitacionales y en particular a la detección de ondas gravitacionales. Vimos distintos sistemas de detección y las características de esos detectores dependen de cuál es el rango de frecuencias de las ondas gravitacionales a las cuales se quiere detectar, ¿sí? Habíamos terminado la clase viendo un pequeño diagrama de frecuencia de las ondas gravitacionales versus la intensidad esperada de la onda en la Tierra y habíamos graficado contra ese gráfico las sensibilidades de algunos instrumentos. Bueno, hoy vamos a comenzar simplemente mostrando un gráfico un poco más actualizado que el que mostré la clase pasada, donde hay más instrumentos, ya que en los últimos 2 o 3 años ha habido realmente una explosión de detectores de rayos, perdón, de ondas gravitacionales, pero básicamente se dividen en tres grandes grupos de instrumentos que están graficados en esta partecita que está aquí arriba en el ángulo superior derecho de la imagen. Por un lado tenemos a las frecuencias más altas, los detectores interferométricos, representados por este pequeño interferómetro, estos dos brazos de interferómetros, ¿sí? Esos están pensados fundamentalmente para detectar ondas gravitacionales de frecuencias que van alrededor de los 100 Hz, ¿sí? Pueden ir desde 1 Hz hasta unos 1000 Hz aproximadamente, pero bueno, el pico de sensibilidad cae alrededor de los 100 Hz para esos instrumentos. El instrumento pionero de esa clase, el primero en detectar ondas gravitacionales, fue el LIGO. Eh, el tipo de fuentes que producen esas ondas gravitacionales son fundamentalmente sistemas muy compactos de eh, objetos como agujeros, binarias de agujeros negros o binarias de estrellas de neutrones que están en la fase final previa a la fusión de los dos objetos, ¿sí? Em, Aquí ven distintos instrumentos, ustedes ven las sensibilidades de instrumentos como LIGO, Virgo, Cagra también está aquí, también las versiones extendidas digamos, mejoradas de LIGO y de Virgo, y algunos otros instrumentos que están actualmente en desarrollo. Eh, También las supernovas, en principio, si son explosiones asimétricas, pueden producir ondas gravitacionales, desplazan, bueno, grandes cantidades de masa y eso en principio también no ha sido detectado hasta ahora, pero podría en el futuro ser detectable por esta clase de instrumentos. Después tenemos en el rango de frecuencias de aproximadamente 10 a la menos 2 Hz, ya los grandes interferómetros que en vez de ser interferómetros formados por dispositivos de dos brazos, ya tienen tres brazos, o sea, tienen formas triangulares. Entre ellos está el Einstein Telescope, ahí en las energías más, las frecuencias más altas, y luego a las frecuencias más bajas tenemos ya instrumentos espaciales porque la separación entre los vértices de esos triángulos del interferómetro se vuelven gigantescas, ¿no? Y ahí los instrumentos espaciales en desarrollo, los más importantes, son LISA y la versión extendida de LISA. Sirven para detectar, en principio, sistemas binarios de agujeros negros supermasivos. Con supermasivos quiero decir con masas del orden de 1 millón hasta 10 a la 7, 10 a la 8 millones, eh,
no, perdón, de 1 millón a 100 o 1000 millones de masas solares, o sea, de 10 a la 6 a 10 a la 7, 10 a la 8, máximo 10 a la 9, ya en el extremo de las posibilidades de sensibilidad de estos instrumentos. Y luego, a las frecuencias ya muy, muy bajas, esto es longitudes de onda muy, muy, muy grandes, ahí lo que hay es arreglos de instrumentos terrestres, que son radiotelescopios, para detectar las fluctuaciones en los períodos de estrellas de neutrones rotantes, púlsares. En general, púlsares del milisegundo se utilizan para estudiar el paso de ondas gravitacionales, ¿sí? Eso permite detectar ondas radio gravitacionales, por ejemplo, del fondo cósmico de radiación gravitacional producida por el merger de agujeros negros supermasivos muy, muy distantes, ¿sí? Bien, estos instrumentos están en funcionamiento, tanto los basados en radiotelescopios como los interferómetros láser de dos brazos, y los otros, los del medio, digamos, del gráfico, están actualmente en construcción. Los más importantes, el Einstein Telescope y los espaciales LISA y su versión extendida. Bueno, ahí con eso habíamos terminado entonces la parte de detección de ondas gravitacionales, y les dije que la clase de hoy la vamos a dedicar a teorías alternativas de la gravitación. La primera pregunta que ustedes tendrán es, bueno, ¿por qué teorías alternativas de la gravitación? Si la relatividad general aparentemente está funcionando muy bien. La relatividad general nos predice un montón de cosas en el sistema solar que otras teorías no predicen. Por ejemplo, nos dice, nos explica por qué se corre el perihelio de Mercurio, y también nos dice exactamente cuánto se corre el perihelio de otros planetas y asteroides del sistema solar en sus órbitas, cosa que no es predicha por la teoría de Newton, por ejemplo, de la gravitación, pero también nos predice el movimiento de los asteroides troyanos, nos permite calcular en forma correcta el redshift gravitacional, predecir la desviación de la luz cuando pasa cerca de una fuente que distorsiona el espacio-tiempo. Nos permite predecir que debería existir el lensing gravitacional, o sea, efectos de lente de naturaleza puramente gravitacional, donde la lente es formada por la distorsión del espacio-tiempo. Esas lentes han sido observadas, se han observado muchos sistemas que están magnificados gravitacionalmente por la distorsión del espacio-tiempo. Entonces, bueno, la teoría general de la relatividad parece estar extremadamente bien confirmada. La última y espectacular confirmación ha sido el descubrimiento de las ondas gravitacionales, la detección de las ondas gravitacionales, cosa que había sido predicha por la teoría hace 100 años. Em, También nos permite describir el universo a gran escala. Es esencialmente la teoría fundamental de la gravitación que aún hoy tenemos y que funciona increíblemente bien y no ha sido contradicha prácticamente por ningún experimento llevado hasta la fecha. Eso no quiere decir que no haya problemas con la teoría general de la relatividad. Algunos los vamos a ver en detalle más adelante, pero la teoría parece ser incompleta en el sentido de que contiene singularidades que son irremovibles, ¿sí? Después vamos a definir bien qué es una singularidad, pero básicamente es una región en la cual la métrica deja de ser aplicable, o sea, divergen las ecuaciones. Y entonces el propio espacio-tiempo no está definido dentro del marco de la teoría, lo cual, bueno, es un problema si pretendemos
describir la totalidad de los fenómenos físicos, o por lo menos la totalidad de las manifestaciones gravitacionales de los fenómenos físicos, ¿sí? También hay algunas otras cuestiones que se han observado en el universo recientemente, o por lo menos en años recientes, como la expansión acelerada del universo, ¿sí? Que llevan a modificar la teoría de la relatividad general. La modificación mínima que se puede hacer es muy, muy sencilla, ¿no? Simplemente se le agrega la constante cosmológica que Einstein en su momento había quitado, ¿no? El primero la propuso cuando hizo la primera aplicación cosmológica para obtener un universo que fuese estático, ¿sí? Y luego la sacó cuando se dio cuenta que el universo en realidad estaba en expansión y que no era necesario introducir esa constante. Bueno, en 1997 eh, se empezó a juntar ya evidencia que cada vez se volvió más incontrovertible de que el universo en efecto está acelerado, se expande, pero no solo se expande, sino que se expande en forma acelerada. Bueno, y eso ha llevado a algunas personas a intentar ver si eso se puede explicar con modificaciones ulteriores a la teoría general de la relatividad. Otras personas han tratado de modificar la teoría general de la relatividad para, dado su propio éxito, el éxito de la teoría, para tratar de incluir en ella otros aspectos de la naturaleza, por ejemplo, la electrodinámica. Los primeros intentos, de hecho, de modificar la teoría general de la relatividad se debieron a el tratar de describir también por medio de algún efecto en el espacio-tiempo, no solo a lo que llamamos gravitación, sino también a lo que llamamos electromagnetismo. O sea, así como la relatividad general elimina la fuerza gravitacional y la reemplaza por movimiento en un espacio-tiempo curvo, bueno, así se trató también de eliminar al electromagnetismo y reemplazar el movimiento de las cargas electromagnéticas en los campos electromagnéticos por algún otro efecto que tuviese codificado en la estructura misma del espacio-tiempo. Eso llevó toda una serie de modificaciones. Y hubo muchas otras razones, incluyendo hasta razones estéticas de algunas personas para tratar de modificar la relatividad general. Entonces vamos a echar un vistazo a algunas de esas teorías, no todas porque hay decenas, realmente hay muchísimas teorías modificadas de la gravitación. Eh, Todas en algún límite tienen que coincidir con la relatividad general, ya que la relatividad general anda muy, muy bien, de la misma manera que la relatividad general en algún cierto límite coincide también con la teoría de Newton, ¿no? Que a escala humana, de aquí del planeta Tierra, funciona muy bien. Eh, no todas esas teorías, por supuesto, están de acuerdo con los experimentos, muchas ya han sido desechadas, otras parecen ser directamente incontrastables, otras probablemente tienen problemas internos en su formulación que aún no han sido descubiertos. Aún no hay ningún candidato claro para reemplazar a la relatividad general. Conocemos los límites de la teoría, sabemos dónde la podemos aplicar y dónde no, pero no tenemos una teoría que sistemáticamente dé mejores resultados que la relatividad general, ¿sí? Así que este pantallazo que vamos a dar de algunas teorías es simplemente para que ustedes vean las direcciones que se han explorado y que aún se están explorando para tratar de dar con una nueva teoría del espacio, el tiempo y su interacción con el resto de las cosas que existan en el universo. El programa de tratar de que todo sea espacio-tiempo, o sea, de reducir todas las interacciones a espacio-tiempo, es lo que se llama supersubstantivalismo, ¿sí? La idea de que solo existe espacio-tiempo. También se le ha dado el nombre de geometrodinámica. Ese programa, que aún no está muerto, digamos, que tuvo, por ejemplo, un gran defensor en John Archibald Wheeler, a fines de los años 50 y principios de los años 60, o al propio Einstein en las últimas 2 décadas de su vida,
ese programa, este, bueno, lo que implica esencialmente es en el miembro de la derecha de las ecuaciones de Einstein, donde figura el T mu nu, o sea, el tensor de energía e impulso de la materia, mostrar que eso se puede escribir de alguna manera en función de el mismo tipo de cosas que están en el miembro de la izquierda de las ecuaciones de Einstein, esto es de la métrica o de las derivadas de algún orden de la métrica, de tal manera que en última instancia solo haya espacio-tiempo y nada más, ¿sí? Ese programa está motivado por razones más bien estéticas, por razones de simplicidad, como todos los programas de gran unificación, ¿sí? Hay otros intentos de gran unificación que apuntan en otras direcciones diferentes de programa súper sustantivalista. Algunas tratan de que todo sea, digamos, reducible a cosas que están en el miembro de la derecha. O sea, en tratar de mostrar que en realidad no hay espacio-tiempo, sino que hay solamente distintos tipos de campo con distintas clases de interacciones y que todos esos campos en alguna instancia se pueden unificar. Bueno, esas son las dos grandes ramas y entre esas dos grandes ramas, los dos extremos, bueno, están todas las demás teorías, ¿sí? Que buscan algún tipo de compromiso. Acá yo les preparé un chart, ¿sí? Donde se hace un paneo de los grupos de estas teorías. No están enumeradas todas porque, insisto, hay muchísimas, ¿sí? En la primera línea tienen a la relatividad general, básicamente, con sus ecuaciones, en este caso las ecuaciones con la constante cosmológica, aquí, ¿no? Las ecuaciones dinámicas, esta es la ecuación dinámica clave de la teoría, un poco el orden cronológico del desarrollo de la teoría y la idea básica, ¿sí? La idea básica, por ejemplo, en la relatividad general es que el espacio-tiempo es un sistema físico con una geometría que es dinámica, ¿no? Entonces, esa es la idea básica de la cual sale todo, ¿sí? Este, este programa de investigación, como le podríamos llamar, ha sido extremadamente exitoso. Fíjese, esta es la columna de estatus y del resultado hasta ahora. Y está confirmado en el sistema solar, en sistemas binarios, a través de las ondas gravitacionales, en cosmología, en lo que observamos en el CMB, en montones de test que se han hecho, incluso test de medición directa, como lo que hizo la Gravity Probe B, sí, que fue una de las misiones científicas más costosas de la historia de la astronomía espacial y que se utilizó para medir los efectos gravitomagnéticos, o sea, los efectos de arrastre de los sistemas inerciales por la rotación de la Tierra, predichos por la relatividad general, desde el espacio, ¿sí? Luego tenemos el programa de los campos escalares, ¿sí? Aquí la idea es distinta, esto viene de Poisson, básicamente, y de la idea también de Poincaré y otros, de que la gravedad pueda llegar a explicarse como un campo, los efectos de un campo escalar, ¿sí? Esto llevaría con el tiempo a la teoría de Nordström, que ahora se las voy a contar un poquito, y a la teoría de Brans-Dicke, y sobrevive en otras formulaciones que incorporan campos escalares, pero no solamente campos escalares, ¿sí? Bueno, acá tienen la ecuación fundamental, que es la ecuación de la teoría de Nordström, ¿sí? Que es una teoría que se propuso antes de la relatividad general en el año 1913. Ahora voy a hablar de la de Nordström, ¿sí? Fue parcialmente exitosa, fue una fuerte inspiración para Einstein, perdonen. Este, Einstein mantuvo una fuerte correspondencia con Nordström y fue un entusiasta de la teoría por algunos meses hasta que él decidió que la teoría tenía que ser de carácter tensorial y no escalar, porque había fenómenos que la teoría puramente escalar no podía explicarse. O sea, ha sido parcialmente exitosa, pero tuvo serios problemas por los cuales debió ser abandonada, por lo menos en la forma original que le había dado Nordström y el propio Einstein. El propio Einstein, antes de la relatividad general,
desarrolló una versión sofisticada de la teoría de Nordstrom, que se conoce con el nombre de la teoría de Einstein-Fokker, ¿sí? Que es una teoría este, mm, con un campo escalar, pero es una teoría tensorial, ¿sí? Después, ahora se las voy a contar. Luego tenemos teorías donde hay vectores y teorías de gauge, de la gravitación, ¿sí? Esto quizá la teoría más ilustrativa de todas estas es la teoría de Weyl de la gravitación. Fue la primera teoría alternativa de la gravitación esencialmente que se propuso en el famosísimo, está en el famosísimo libro de Weyl, Space-Time Matcha, que se publicó en 1918. Y Pyle había publicado unos meses antes en dos o tres artículos científicos que presentó en la Academia Prusiana de Ciencias. Esa teoría tiene problemas, Einstein mismo fue quien señaló los problemas, sin embargo sería una teoría muy fecunda a pesar de que no funciona para la gravitación, porque fue la primera teoría de campo de gauge, y hoy eso daría lugar después a las teorías de gauge en la década del 50 de Young y Mills y al modelo estándar de la física de partículas, ¿no? Así que yo les voy a contar un poquito de la teoría de Weyl en estas 2 horas. Luego tenemos las teorías de dimensiones extra, ¿sí? Aquí la idea es, bueno, la teoría de la relatividad general, una de las cosas que hace es pasa de las 3 dimensiones de Newton a 4 dimensiones. Bueno, entonces hay gente que ha pensado, ¿y por qué no pasar a más dimensiones y en esas dimensiones codificar algunos otros efectos que podrían llegar a requerir explicación? El arquetipo de esta clase de teorías es la teoría de Klein, que después fue modificada por Kaluza y hoy se conoce como teoría de Kaluza-Klein, ¿sí? Eh, Klein. Ese Klein no hay que confundirlo con Felix Klein, ¿sí? Felix Klein es el matemático de Göttingen, mientras que este Klein era un físico sueco, ¿sí? Bueno. Les voy a contar un poquito de la teoría de Klein, primero porque es una teoría hermosísima, es una de las teorías más hermosas que se han propuesto en la historia de la ciencia, es tan bella como la relatividad general. El problema que tiene es que no funciona, a diferencia de la relatividad general, pero bueno, sirvió de inspiración para otras teorías que vendrían después y para también la teoría de cuerdas, ¿sí? Que este, es una teoría que hoy por hoy ya está empezando a ser abandonada, no ha llevado a ningún lado, eh, pero la matemática que se desarrolló para la teoría de cuerdas se va aplicando ahora a otros campos, como por ejemplo a la materia condensada. Y luego tenemos lo que se conoce como gravedad modificada o también teorías alternativas de la gravedad más allá de la relatividad general, que esas son teorías, por ejemplo, como las llamadas teorías FDR, las FDT, la teoría Tebes, la teoría Mond, etcétera. Son teorías donde son teorías muy sofisticadas, donde se trata de incluir bajo los efectos de la gravedad, varias cosas que se suelen poner en el miembro derecho de las ecuaciones de Einstein, como campos oscuros, materia oscura y demás. O sea, lo que buscan es una simplificación ontológica. O sea, están a mitad de camino en el programa supersustantivalista. No tratan de reducir todo a espacio-tiempo, pero son teorías motivadas por el hecho de que hay anomalías en el universo respecto a las interpretaciones que uno logra con la relatividad general, en el sentido de que implican postular la existencia de entidades que no son observables y ningún experimento ha revelado jamás, cosas como la energía oscura, la materia oscura. Entonces, bueno, la idea de los que proponen estas teorías es que esas cosas no existen en realidad y lo que estamos viendo son efectos adicionales de la gravitación que no están codificados en la relatividad general, pero que se pueden codificar en teorías más complejas y quizá debamos cambiar la teoría de la gravitación y no supone que en el mundo hay cosas que nadie puede ver. O sea,
piensan que el estatus ontológico de la materia oscura o de la energía oscura es el mismo que en el siglo XIX tenía el éter, algo que se supone para salvar una teoría que quizás no deba ser salvada, sino deba ser modificada. Así como el éter fue innecesario y hoy nadie cree en la existencia del éter por el desarrollo de la relatividad general, ¿acaso piensa la gente que defiende estas teorías? eh, la materia oscura y la energía oscura sean innecesarias y lo único que tengamos que hacer es extender la teoría de la gravitación. Y luego hay razones también basadas en tratar de unificar la relatividad general o la teoría de la gravitación con, o hacerla compatible al menos con otras interacciones de la naturaleza, en particular las que se manifiestan en el mundo cuántico. Básicamente hay intentos de unificar la visión macroscópica con la visión microscópica del mundo y eso también ha llevado a formulaciones de teoría de la gravitación que se conocen bajo el nombre genérico de quantum gravity, ¿sí? Teoría cuántica de la gravitación, que es un nombre muy ambicioso porque no existe ninguna teoría completa cuántica de la gravitación aún. Lo que hay son programas de investigación, muchos programas de investigación en esa dirección, este, pero ninguno puede clamar aún un éxito significativo, ¿sí? Son programas, básicamente. Bueno, este es el pantallazo general del mundo de las teorías de la gravitación. A lo largo de mi vida yo he trabajado en varios de estos campos, ¿sí? Voy a tratar de rescatar, es imposible que cuente todas estas teorías con algún grado de detalle, pero voy a tratar de hacer un vuelo de pájaro sobre algunas de ellas, como para que ustedes tengan un vistazo, al menos un panorama de algunas de estas teorías. Algunas de las que les voy a contar tienen valor histórico, pero sabemos que son incorrectas. Otras aún no sabemos si son verdaderas o falsas. Han pasado casi todos los test observacionales y experimentales a las que se los ha sometido, pero eso no quiere decir que sean correctas, ¿sí? De hecho, en general son teorías muy, muy complicadas. Bueno, las que le voy a contar, tengo que hacer una selección de este mundo de teorías, son la teoría de Nordstrom, ¿sí? Que, como les dije, era una teoría, es una teoría escalar de la gravitación, es del año 1913 y fue modificada en 1914 por Einstein y Fokker. Luego les voy a hablar de la teoría de Weil, que también es una teoría que sabemos que es incorrecta. El propio Einstein pudo mostrar que tenía problemas insalvables la teoría, pero es una teoría históricamente, como les dije, muy importante porque es la primera teoría de Gauge y llevaría a un montón de teorías de Gauge. Luego les voy a hablar de la teoría de Brans-Dicke, que es una teoría escalar tensorial de la gravitación. Está motivada por el intento de dar cuenta en forma matemática y rigurosa del principio de Mach. Ustedes se acuerdan el principio de Mach que dice que la inercia de un sistema aquí en la Tierra se debe al promedio de la acción de las masas del resto del universo. Bueno, la teoría de Brans y Dicke trata de darle una formulación precisa a eso y el resultado fue una teoría sobre el origen de la masa, pero que además es una teoría de la gravitación modificada respecto a la relatividad general. El valor histórico que tiene esta teoría, aunque no está refutada experimentalmente, pero básicamente, digamos, lo que la diferencia de la relatividad general a partir de las restricciones que se han ido imponiendo a los parámetros libres por las observaciones, se ha vuelto prácticamente nula y son las dos teorías idénticas hoy en día por los valores que adopta la teoría de Brans y Dicke, ¿no? Entonces, por eso ya no se la tiene más en cuenta y además no se la tiene más en cuenta porque hoy sabemos que el origen de la masa no es el que sostenían Brans y Dicke, no está en un campo escalar, ¿sí? Sino, en realidad está en un campo escalar, pero es otro tipo de campo, es el campo de Higgs que le da masa a las partículas elementales, ¿sí? Pero el grueso de la inercia a nivel macroscópico no viene
del campo de Higgs, sino viene de las interacciones electromagnéticas entre los constituyentes moleculares de la materia y las ligazones entre las moléculas. Luego les voy a dar también un pantallazo a la gravedad en más de cuatro dimensiones, en particular la teoría de, de Kaluza y Klein. Kaluza, ustedes saben, bueno, ahora después les voy a hablar un poquito de Kaluza. Fue Einstein quien este, presentó el trabajo de Kaluza a la Academia Prusiana de Ciencias, después de discutirlo durante 2 años con Kaluza antes de decidirse a presentarlo. Y por último, les voy a hablar de gravedad FDR, ¿sí? Como un ejemplo de gravedad modificada, pero hay otras muchas teorías de gravedad modificada, ¿sí? Cuando hable de Brancy-Dicke, de pasada, les voy a hablar de la teoría conocida como este, eh, MOG, que es gravedad modificada, o también STBG, Scalar Tensor Vector Gravity, que es la teoría de Moffat, ¿sí? En la cual he trabajado bastante y un alumno mío, Federico López Armengol, hizo su tesis doctoral. Bueno, estos personajes que están acá en esta imagen son algunas de las personas que son fundamentales al desarrollo de estas teorías. Bueno, acá lo tienen a Einstein siempre omnipresente, ¿no? Este es Dicke, te los muestro para que le pongan cara a todas estas personas. Este es Dicke, formuló la teoría en 1961. Este es Brans, nunca se le muestra la cara, era alumno de Dicke. Este es Nordström, ¿sí? Nordström era finlandés, Nordström. Este es Hermann Weyl, aquí muy pensativo, ¿sí? Uno de los más grandes científicos del siglo XX, gran filósofo también Weyl. Tiene un libro muy hermoso sobre los fundamentos de la matemática, Weyl. Este es Kaluza, ¿sí? A Klein veo que no lo tengo aquí, pero después les voy a mostrar una foto de Klein. Y este señor que está aquí, que es fue un científico nacido en Alemania, pero que después se educó en Australia, es Hans Adolf Buchdahl, que fue el primero en proponer una teoría FDR, ¿sí? Lo que hoy se llama FDR, él le llamó FIDR, pero bueno, básicamente es la misma idea. En la década del 70, después en el año 1980, Starobinsky propuso una FDR, ya con el nombre FDR, pero la propuso en contexto cosmológico para explicar la inflación, ¿sí? La inflación cósmica antes de que Good propusiese la palabra inflación para describir esa clase de modelos, ¿sí? En general se suele darle el crédito a Starobinsky, pero bueno, acá yo les quiero mostrar a Boxdal que realmente fue el primero en proponer una teoría de esa clase, ¿sí? Bueno, vamos a la teoría de Nordström, ¿sí? La inspiración de la teoría de Nordström claramente está en la teoría de Poisson, ¿no? En la teoría de Poisson, ustedes se acuerdan que teníamos el laplaciano de el potencial newtoniano, ¿sí? Igualado a unas constantes multiplicado por la densidad de materia. Bueno, por analogía a eso, Nordström propone una versión, pero una versión que es relativista y covariante. Entonces, en vez de tener el laplaciano, tiene el d'Alembertiano de un cierto campo escalar que es igual a una serie de constantes multiplicadas por ese campo escalar al cubo por la traza del tensor de energía e impulso de la materia. Fíjense que las diferencias fundamentales está en que pasamos del laplaciano al d'Alembertiano, el d'Alembertiano entendido de esta manera que ustedes ven aquí, ¿sí? Y en vez de tener la densidad de energía, que en realidad la densidad de energía es la componente 1,1 del tensor de energía, perdón, la 0,0 del tensor de energía de impulso, tenemos la traza, o sea, también tenemos en cuenta el momento y tenemos en cuenta que el momento, por lo tanto, puede hacer producir gravitación, ¿sí? Bueno, esta básicamente es la ecuación fundamental de Nordström, pero como les dije al año siguiente,
Einstein y Fokker realizan una formulación geométrica de esta teoría basada en la siguiente idea. Bueno, la métrica del espacio-tiempo puede escribirse a partir de la métrica de un espacio-tiempo sin curvatura, simplemente multiplicando por el campo escalar, que es solución de esta ecuación al cuadrado, ¿sí? Eh, Fíjense que hoy sabemos que esto significa que estas dos métricas son conformes, ¿sí? Si son conformes, el tensor de Weyl es el mismo para los dos y la estructura causal de estos dos espacios-tiempos son el mismo, ¿sí? Ahora, como este espacio-tiempo es plano, ¿sí? Bueno, entonces la estructura causal del espacio-tiempo que satisfaga esta condición va a tener exactamente la misma estructura causal del espacio de Minkowski, o sea que el tensor de Weyl va a ser igual a cero. Esto ya nos está diciendo que esta teoría no va a poder tener ondas gravitacionales, ¿sí? Porque si el tensor de Weyl es igual a cero, no hay ondas gravitacionales. Einstein y Fokker propusieron reemplazar en esta ecuación, eh, eh, digamos, o sea, utilizar G mu nu en vez de el phi, y entonces esta ecuación reescribirla así como el escalar de curvatura es igual a unas constantes multiplicado por la traza del tensor de energía e impulso. Fíjense que esto acá acá tienen siguen teniendo las derivadas segundas el potencial, pero en realidad también ahora son las derivadas segundas de la métrica, ¿sí? Entonces, esto es como si es bastante parecido a lo que después serían las ecuaciones de Einstein, pero son escalares, no son tensoriales, ¿sí? Rápidamente Einstein después abandonó esta teoría. Entonces, ¿cómo es el movimiento de una partícula en esta teoría? Bueno, simplemente sigue la ecuación geodésica, ¿sí? Que es esta que está acá, igual que en relatividad general. Y la diferencia es que la conexión afín, o sea, los gamma, mu alfa, que se calculaban, ustedes se acuerdan, a través de estas derivadas de la métrica, bueno, hay que calcularlas poniendo en la métrica, en estos lugares que están acá, esta expresión que está acá. Entonces nos va a quedar que la conexión afín va a depender de este phi, este campo escalar, y del tensor de Minkowski. Y bueno, la expresión que queda es así, que se puede reescribir de esta manera que está acá, ¿sí? Entonces, la trayectoria de una partícula, o la velocidad de la partícula, cómo varía la velocidad de la partícula con el tiempo, nos va a quedar una expresión de este tipo, ¿sí? Cuando se reemplaza esto acá, ¿sí? Y bueno, entonces depende de este campo escalar que ustedes ven aquí, ¿sí? Bueno, esta básicamente es la teoría de Nordström. Tiene un montón de problemas esta teoría, pero también tiene algunas virtudes que fueron las que llamaron la atención de Einstein. La primera virtud es que es totalmente relativista, o sea, es invariante de Lorentz. La segunda es que conserva la energía y el momento, ¿sí? Lo cual también es algo que otras teorías no satisfacían, como por ejemplo la teoría de Poincaré. eh, Satisface el principio de equivalencia, al menos en su primera forma, en la forma que no es estrictamente local, y predice correctamente que va a haber un redshift gravitacional a través del potencial escalar ese, ¿sí? Y las fallas que tiene es, primero, que no predice que la luz no se tiene que curvar cuando pasa cerca de un objeto que tiene energía, una gran densidad de energía, y la razón de eso es que para los fotones el tensor de energía de impulso tiene traza nula, ¿sí? Entonces, digamos, no hay ningún efecto gravitacional según esta teoría para los fotones, por lo cual ya el experimento de 1919 de Dayton refutó la teoría de Nordström, ¿no? Luego da un valor incorrecto para el avance
perihelio de mercurio, a diferencia de la relatividad general. Acuérdense que son 43 segundos, si me acuerdo bien, de arco por siglo que se va corriendo. Y luego, como ya les mencioné, no hay ondas gravitacionales en la teoría, lo cual obviamente también la da de baja. Históricamente, sin embargo, es una teoría importante y fíjense ustedes que sirvió evidentemente de inspiración a Einstein, porque estas ecuaciones escalares son, esta ecuación, perdón, es una sola, esta ecuación escalar es, digamos, bastante semejante a lo que después serían las ecuaciones de relatividad general, ¿sí? Bueno, veamos un poquito la teoría de Bayes. La teoría de Bayes es una teoría mucho más complicada, es una teoría también muy ingeniosa. eh, es difícil de entender en la nomenclatura que la presenta el propio Weil en su libro, el que les mencioné, Space, Time and Matter. También está repasada para el que le interese ir a más a detalles y resumida en el libro de Pauli. Ustedes saben que en 1921 Pauli publica un libro a pedido de Sommerfeld, no un libro, sino un artículo muy largo sobre el estado de la relatividad en ese momento. Y como la teoría de Weil había aparecido en 1918, incluyó en su libro Pauli a la teoría de Weil. Está un poco más claro que en el propio trabajo de Weil, y ahí ya Pauli hace algunas críticas y algunos comentarios y algunos desarrollos ulteriores a la teoría de Weil. En ese momento Pauli tenía 21 años cuando escribió eso, ¿sí? Impresionante. Bueno, ¿cuál es la idea básica de la teoría de Weil? Weil va a considerar una generalización de la geometría riemanniana que, digamos, no es métrica, básicamente en el sentido de que las derivadas covariantes no aniquilan a la métrica como pasa en la relatividad general, ¿sí? O sea, donde va a cumplirse esta condición, ¿sí? Entonces, lo que se da cuenta Weil es que es de lo que llamamos hoy invarianza conforme de Weil, ¿no? Que si nosotros tenemos dos métricas eh, de este estilo eh, y obtenemos una de la otra multiplicando por un factor que sea una función definida positiva, o sea, algo de la forma phi al cuadrado o gamma al cuadrado, ¿sí? Las dos métricas son conformemente invariantes. Como dijimos, la estructura causal es la misma de las dos. O sea que básicamente toda la física va a ser similar entre esas dos teorías. Similar no, idéntica, idéntica. Simplemente hay una diferencia de escala. Bueno, entonces lo que propone Weil es que ese factor conforme puede ser algo de la forma e a la lambda, donde lambda es una función de las coordenadas, y 2 es por el cuadrado para que sea definida positiva, ¿no? Entonces, reemplazando esta métrica por esta métrica, básicamente la física permanece inalterada. Ahora, esa ambigüedad en la elección de la métrica, digamos, nos da 4 grados de libertad si nosotros queremos fijar una métrica particular, y Bayes se da cuenta que eso lo podemos hacer, bueno, fijando un campo vectorial, ¿sí? Sobre la métrica, donde ese campo vectorial se define a través de las derivadas primeras de este lambda que aparece aquí, ¿sí? Entonces, la genialidad de Bayes fue en decir, bueno, esos 4 grados de libertad adicionales que yo tengo por la ambigüedad que tiene la teoría en la caracterización de la métrica por la invarianza conforme, los voy a usar para codificar el electromagnetismo. Entonces, lo que hace Weil es una identificación de este campo vectorial que surge de ajustar el gauge con el potencial electromagnético. O sea, el tensor de campo electromagnético está formado precisamente por las derivadas primeras de ese potencial de gauge, de ese, perdón, sí, de potencial de gauge, digo, de ese campo vectorial de gauge. O sea, F mu nu es la derivada mu
de A nu menos la derivada nu de A mu, que es la definición del tensor de campo electromagnético, ¿sí? Ahora, esto implica que esta condición que está acá implica que la conexión afín, ¿sí? Va a ser distinto que en la relatividad general. O sea, en la relatividad general, la conexión afín, digamos, es básicamente los signos de Christoffel, ¿sí? Que vimos se calcula solamente con las derivadas primeras de la métrica. Ahora, el problema es que acá tenemos algunos términos adicionales que surgen de esto, ¿sí? Van a involucrar a este cuadripotencial electromagnético en la conexión afín. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento, dirán ustedes, para el campo unificado? Porque esto lo que intenta es hacer una unificación de la gravedad con la electrodinámica. Bueno, lo que propuso Weyl es que bueno, la forma de la densidad lagrangiana para el campo matemático total iría con R cuadrado, ¿sí? A fin de mantener la invarianza de gauge, más el término usual que del cual se deriva el campo electromagnético, ¿sí? Por principio de mínima acción, que es la contracción del tensor electromagnético consigo mismo. Y esta constante es una constante de proporcionalidad donde va a salir la constante de Coulomb, básicamente. Bueno, entonces cuando uno hace la variación de esta acción, ¿sí? Y la iguala a cero, obtiene las ecuaciones de campo de Weyl, que van a ser ecuaciones, fíjense, como acá tienen a R cuadrado, no van a ser ecuaciones de segundo orden como las ecuaciones de la relatividad general, sino van a ser ecuaciones de cuarto orden. O sea, la dificultad aumenta de una manera brutal. ¿Por qué uno debería pagar semejante precio? Bueno, porque en ese aumento de la complejidad está metiendo además la electrodinámica, ¿sí? Entonces, esta es la forma que uno obtiene para las ecuaciones de campo, ¿sí? Donde este T mu nu, ¿sí? En realidad es el tensor de energía e impulso de, el campo electromagnético, ¿sí? Las ecuaciones de Maxwell salen directamente de aquí, que son estas que están aquí, y el movimiento de una partícula, la geodésica, la trayectoria geodésica, digamos, de la ecuación geodésica que describe el movimiento de las partículas, pasa a tener esta expresión que está acá, ¿sí? Que fíjense que si fuese solamente hasta el segundo término sería el de la relatividad general, pero ahora tenemos estos dos términos adicionales, ¿sí? Entonces, esta teoría tiene cosas muy buenas. Primero, que es la primera teoría de Gauge en toda la historia de la teoría de campos. Luego, que propone una unificación, porque básicamente de acá estamos sacando la electrodinámica y la gravitación, variando la acción e igualando directamente a cero. No hay un término de materia aquí, sino que básicamente es todo espacio-tiempo, este, que simplemente está calibrado en sentido de lo que en inglés se dice gauge, ¿sí? De una determinada manera para que aparezca en ese calibre lo que llamamos gravitación, ¿sí? Pero en realidad esto que está aquí, digamos, podría uno ponerlo restando de este lado igual a cero, y todo lo que queda en el miembro de la izquierda sigue siendo espacio-tiempo, pero más complicado, no es un espacio-tiempo conforme. Ahora, tiene un problema tremendo esta teoría, por el cual se cayó rápidamente, este, y es que esta ecuación, la ecuación geodésica, hace básicamente que si uno sigue un camino geodésico u otro camino geodésico,
y después vuelve al mismo punto, los relojes se desincronizan y los espectros atómicos cambian y dependen de la longitud del camino. Obviamente eso está refutado por la experiencia, ¿no es cierto? Las líneas atómicas no dependen de si una estrella está en un sistema binario, por ejemplo, moviéndose de una manera, o si está moviéndose alrededor del centro de la galaxia, como es el caso del Sol, ¿sí? Las líneas espectrales de una estrella este, como el Sol son siempre las mismas, ¿sí? Podrán tener un corrimiento al rojo o un corrimiento al azul, pero la línea, ¿sí? En reposo es siempre la misma, mientras que aquí no. Bueno, eso hace que la teoría se caiga, obviamente, ¿sí? El primero en señalar estas contradicciones con la observación fue el propio Einstein, o sea, que la teoría de Bayes falla a nivel eh, de un modelo físico del mundo real, pero sin embargo tiene éxito conceptualmente en el sentido de que por primera vez introduce un principio de Gauge como una simetría que se puede utilizar para relacionar campos disímiles, por ejemplo, en este caso el campo tensorial que representa la gravedad con el campo vectorial que representa el electromagnetismo, ¿sí? Y eso, bueno, después sería utilizado muchas décadas después, para formular el modelo estándar de la física de partículas. Otra teoría de la gravitación alternativa es la de Brans-Dicke, mejor conocida como teoría escalar tensorial de la gravitación. Acá la idea, entonces, como les mencioné brevemente cuando les hice el panorama de las teorías de la gravitación, la idea es, digamos, tratar de explicar la inercia de los cuerpos debido a la interacción con algún campo escalar cósmico, ¿sí? O sea, básicamente la idea fundamental es esta que está acá, es la masa de un sistema I en el punto x mu del espacio-tiempo es proporcional al valor de un cierto campo escalar en ese mismo punto. Y esta constante de proporcional en realidad es el acople entre la inercia y el campo escalar, que es el que dota, digamos, de masa a el sistema físico. Esta es la vieja idea de Mach expresada matemáticamente, ¿sí? Y Brans y Dicke lo que propusieron es que el valor medio de ese campo escalar es del orden de la constante de la gravitación a la -1. ¿Por qué? Porque la inercia y la gravitación, por el principio de equivalencia, vimos que pueden tratarse como dos aspectos de lo mismo. Entonces, uno mide la inercia de un cuerpo a través de la atracción gravitacional que ese cuerpo ejerce sobre otro. Y esa interacción gravitacional, esa atracción gravitacional, se cuantifica su intensidad por medio de la constante G, ¿sí? Entonces, en promedio, este campo es lo que nosotros tendemos a llamar G, ¿no? Si el campo fuese una constante, G sería una constante, y si no, el valor medio de ese campo nos tiene que dar esa G. Bueno, entonces la ecuación, claro, ¿cuál es la ecuación? ¿De dónde este campo? ¿Cómo lo determino? ¿No? Esa es la primera pregunta. Bueno, entonces lo que proponen Brans y Dicke es, de nuevo, siguiendo a Mach, que ese campo lo determine el tensor de energía e impulso de la materia, ¿sí? Pues acuérdense que la idea de Mach es que la inercia de los cuerpos está determinado por el, el efecto promedio de todos los demás cuerpos del universo, ¿sí? Bueno, para dar una expresión matemática a esas palabras, lo que proponen Brans y Dicke es que ese efecto promedio de todos los cuerpos del universo no es otra cosa que la traza del tensor que describe la materia que hay en el universo. O sea, la traza del T de materia. Y la ecuación es muy parecida a la ecuación de Nordström. Fíjense que acá tengo
d'Alembertiano para que la ecuación sea covariante, ¿sí? Acá está la lambda, que es la constante esta de acoplamiento que está acá, y es común escribir esta lambda en función de otra, que es omega, que está dividiendo, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. O sea, puedo hablar en términos de lambda, puedo hablar en términos de omega, ¿sí? Y las ecuaciones totales son las ecuaciones de Einstein modificadas para tener en cuenta no solo al tensor de energía e impulso de los campos materiales, sino de este nuevo campo también, el campo escalar, que es solución de esta ecuación que aparece acá. Este es el tensor de energía del campo escalar y este es el tensor de energía de la materia. Es la materia la que determina el campo escalar, pero el campo escalar a su vez tiene energía, entonces tiene que aparecer en el miembro derecho de las ecuaciones de Einstein. ¿Sí? Y acá en vez de la constante G, que estaría acá arriba, tengo phi dividiendo abajo debido a esta relación que está acá, ¿sí? Fíjense que es equivalente esto a tener una G variable, ¿sí? Por eso quizá ustedes han oído hablar de eh, teorías con variación de las constantes fundamentales. Bueno, esto es una teoría donde una de las constantes fundamentales, G, en realidad no es una constante, sino que es un campo y ese campo se llama phi. ¿Sí? Cuando hablan de variación de las constantes fundamentales es un abuso del lenguaje. Obviamente si es constante no puede variar, es un disparate, es un oxímoron, algo que no tiene sentido, pero digamos, se lo entiende. Y los físicos siempre hablan mal, le ponen los nombres de las cosas que son tremendos, si uno los analiza con cuidado, ¿no? Pero lo que quieren decir aquí es que en realidad lo que se llaman constantes son campos que cambian, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, todavía para poder resolver esto queda una pregunta. ¿Qué pongo acá? ¿Cuál es el tensor de energía e impulso de este campo escalar cuya solución está aquí? Bueno, entonces lo que tengo que escribir es la acción de ese campo escalar, la densidad lagrangiana de ese campo escalar y hacer la variación y obtener el tensor de energía e impulso del campo escalar, ¿sí? Cosa que hicieron Brans-Dicke. Entonces, la acción total en la teoría de Brans-Dicke tiene aquí, digamos, el término que corresponde a la densidad de la materia y aquí tienen el término que corresponde a la relatividad general y el término del campo escalar con las derivadas primeras del campo escalar, ¿sí? Cuando uno hace la variación de esto, digamos, lo que obtiene son las ecuaciones de Einstein, que son estas de aquí, pero en vez de con G, con phi, ¿sí? Acá abajo, y después lo que obtiene es todo este shock, lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Que es lo que expresa el tensor de energía e impulso del campo escalar. O sea, esta ecuación que ustedes están viendo acá es exactamente esta ecuación que están viendo acá, pero con esto desarrollado, esto que está acá desarrollado, ¿sí? Y donde en vez de escribir R mu nu menos un medio de G mu nu por R, simplemente puse el tensor de Einstein, ¿sí? Hasta acá las ecuaciones normales de Einstein, pero con una G variable sería, y luego todo esto. Y después, la relación entre el tensor de energía e impulso de la materia y el campo escalar viene dada por esta relación, que es la misma que vimos antes, pero con lambda reemplazado por la otra constante omega. Esto se hace así porque los experimentos muestran que lambda es muy, muy chiquitita y omega, por lo tanto, es muy, muy grande, ¿sí? Entonces, digamos, si omega fuese infinito, todo esto se va a cero y el campo escalar queda una constante. Si el campo escalar queda una constante, todo esto desaparece, ¿sí? Y acá nos quedan las ecuaciones de Einstein. O sea, la teoría de Brans-Dicke, cuando omega va a infinito, se vuelve a la teoría de Einstein, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho son, bueno, hagamos experimentos, midamos cosas en el universo, en el sistema solar, etcétera, para ver cuánto vale omega. Y omega, bueno, en la época que se escribió el libro de Weinberg, no sé, estaba en 100, póngale, y hoy está en 40.000, ¿sí? Entre 40.000 e infinito
ya casi no hay mucha diferencia. Entonces, este número es prácticamente cero, todo esto que está acá, ¿sí? Y prácticamente esto, según la experiencia, la teoría de Brandsen-Dicke se reduce a la relatividad general. O sea, las observaciones lo que nos están indicando es que ese campo escalar, si existe, originado en la materia, bueno, es prácticamente imperceptible, ¿no? Básicamente es eso. Por eso que ya la teoría de Brandsen, que si bien no está refutada, básicamente se considera que es idéntica a la relatividad general. ¿Sí? ¿Se entiende? Sin embargo, es interesante porque nos muestra cómo un campo escalar se puede incorporar en forma natural a la relatividad general. Bueno, eso dio lugar después a otras teorías más sofisticadas. eh, la más sofisticada es STBG, la teoría de Moffat, también conocida como MOG, ¿sí? Modified Gravity. Esta teoría sostiene que lo que llamamos gravedad y que en relatividad general estamos representando por medio de tensores, o sea que básicamente es un efecto tensorial que aparece en la naturaleza, bueno, lo que llamamos gravedad, sostiene esta teoría, no solo tiene un aspecto tensorial, sino que tiene además un aspecto vectorial y tiene también un aspecto escalar, ¿sí? O sea, todo el espectro de tensores de rango inferior, si se quiere, ¿sí? A los tensores de rango 2 que aparecen en la relatividad general. Ya tenemos tensores de rango 1 que son vectores y tenemos tensores de rango 0 que son los escalares, ¿sí? Entonces, la idea básica de esta teoría es que la acción de un sistema físico se puede expresar como la acción de la parte tensorial de la gravedad más la acción de la parte vectorial de la gravedad más la acción de la parte escalar de la gravedad más el término de materia. ¿Mm? O sea, la materia está solamente acá y son los campos de materia normales, ¿sí? Acá no está la materia oscura, no está la energía oscura, no hay cosas raras. Esta es la materia de los campos de modelo estándar. Bueno, ¿cómo se escribe cada una de estas acciones en la teoría de Moffat? Bueno, esta es la acción de la relatividad general, como ustedes saben, donde acá R es el escalar de curvatura. Esta es la acción del campo vectorial. Fíjense que este es el campo phi, mu es el campo vectorial. Entonces tenemos este término, sería el término, digamos, donde cinético, esta es la masa del campo vectorial, ¿sí? Y esto está formado con las derivadas primeras del campo vectorial, o sea, este es el otro término de la acción, está formado por la derivada de respecto de x mu de phi nu menos la derivada de x nu respecto de x nu, perdón, de phi mu. Fíjense que esto es como si fuese un tensor de electromagnético, pero en realidad formado con el campo vectorial de la gravedad, no electromagnético, ¿sí? Es lo que está acá. Y luego tenemos todo esto que es la parte escalar, donde el campo escalar acá se llama G, ¿sí? El campo escalar acá es G. Y G acá es una función, ¿sí? Esta M es esta misma M, es la masa del campo vectorial. Bueno, si uno varía todo esto, obtiene unas ecuaciones extraordinariamente complicadas, de cuarto orden, ¿sí? En todos estos campos matemáticos, ¿sí? Pero que representan distintos aspectos de la gravedad. Para resolver un caso u otro se hacen simplificaciones. Por ejemplo, si a uno le interesa estudiar los aspectos vectoriales, bueno, fija
todas estas G constantes. Estas V son los potenciales, ¿sí? Esto es el potencial del campo escalar, la V. Entonces, si uno fija esto, todo esto como constante, todo este término desaparece, ¿sí? Si puede fijar la masa del campo escalar, y digamos, despreciar la masa del campo vectorial, perdón, de tal manera que esto se le va también a cero y solo le queda básicamente esto de aquí. Cuando uno varía de esa manera, bueno, entonces la ecuación se reduce a una ecuación que resulta más o menos parecida a las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Este, donde este término lo que está representando es el tensor de energía e impulso del campo vectorial, ¿sí? Este, y bueno, donde el tensor del campo que formado con el campo vectorial se relaciona con lo que sería corrientes de masa, ¿sí? Acá esta Q indica carga, pero carga de masa, ¿sí? O sea, la idea básica es que si yo muevo una masa, genero una especie de fuerza vectorial gravitacional, ¿sí? Y eso sería como una fuerza de Lorentz gravitacional, y la forma explícita a partir del movimiento de la materia de esta corriente de masa viene dada por la variación de la acción de la materia respecto del campo vectorial, ¿sí? Se puede escribir de esta manera en función de la constante de la gravitación modificada, ¿sí? Porque la constante de la gravitación en la teoría esta, acuérdense que era en realidad un campo mm, escalar, ¿sí? Entonces, no necesariamente si uno la fija, no necesariamente se tiene que fijar en el valor de la relatividad general. O sea, puede ser que tenga una forma de esta. Esta es una sub, sí. Ay, perdón, era esa n no está multiplicando, sino que es sub n, que es por Newton, es la constante de la gravitación de Newton, que es la misma que se usa en la relatividad general. Y está este alfa, que si este alfa vale cero, obtenemos lo mismo que en relatividad general. Si ese alfa es distinto de cero, podemos obtener pequeñas variaciones, ¿sí? Entonces, haciendo experimentos en el sistema solar, podemos ver cuánto vale aproximadamente ese alfa. Lo cual no quiere decir que a otras escalas, por ejemplo, a escala de la galaxia, ese alfa valga exactamente lo mismo. Ahora, lo interesante de esto es que de la expresión para que uno saca resolviendo esto que está aquí para el tensor B, bueno, en la ecuación geodésica obtiene el equivalente de una fuerza de Lorentz originada por el movimiento de las masas. ¿Y eso dónde puede manifestarse? Bueno, eso se puede manifestar, por ejemplo, en las curvas de rotación de la galaxia, ¿sí? Si uno tiene cosas que se mueven alrededor del centro galáctico, bueno, va a haber una fuerza que no está tenida en cuenta en la relatividad general, que va a modificar la trayectoria de la materia que se mueva a cierta distancia del centro galáctico. Y bueno, y eso se utiliza para explicar la materia oscura. Cuando uno observa la distribución lumínica de, de la materia, uno espera que básicamente la velocidad de rotación en este eje versus la distancia al centro de la galaxia se comporte más o menos de esta manera si sigue lo que dice la relatividad general, ¿sí? Pero lo que se observa es algo muy diferente, que es que hasta grandes distancias, de 30 kiloparsecs o más, la velocidad de rotación se mantiene más o menos constante. Entonces, una forma que se ha tratado
usar para explicar por qué esto es así es decir, bueno, hay materia que no emite luz y que por lo tanto no vemos, que se extiende mucho más allá de donde están la materia visible, la materia que emite electromagnéticamente. Entonces, se sugiere que hay una materia electromagnéticamente inerte, pero que sin embargo ejerce efectos gravitatorios de tal manera que sin alterar las ecuaciones de Einstein, podemos tener curvas de rotación planas hasta grandes distancias. En la teoría de Moffat se dice no, la única materia que hay es esta que estamos viendo acá, la que emite electromagnéticamente, que es la que nos dice el modelo estándar de la física de partículas que existe. La otra no ha sido observada en el laboratorio, no hay forma de incorporarla fácilmente al modelo estándar sin hacer extensiones de cosas que no se han observado. Entonces, lo que está pasando en realidad es que hay una fuerza de origen gravitacional o hay un efecto gravitacional o la gravedad, si quieren decirlo de otra manera, pasando esto para el otro lado, la gravedad es de tal manera que este, a grandes distancias se comporta en forma tal que nos permite tener curvas de rotación planas, ¿sí? O sea, hay como una fuerza equivalente de Lorentz debido al movimiento de las masas, ¿no? Bueno, hay otras muchas aplicaciones. Esto se ha utilizado también para explicar el lensing gravitacional, para explicar el movimiento en cúmulos de galaxias, se han hecho predicciones, por ejemplo, que hemos hecho con Federico López Armengol sobre, por ejemplo, un agujero negro de Kerr cuando rota, también tendría que presentar estos efectos codificados aquí en este B, en esta fuerza de Lorentz gravitacional que tendría que hacer producir una rotación en los jets de los objetos extragalácticos que en principio podría evaluarse por medio del Event Horizon Telescope si existe en el jet de M87, por ejemplo, y hay así muchos ejemplos. Hasta ahora ha pasado más o menos todos los test a los cuales se la ha sometido esta teoría, aunque hay conflictos sí en las medidas del CMB, donde no es tan fácil aplicar una teoría tan complicada como esta para predecir la formación de estructura y demás cosas, ¿no? Así que bueno, hay una discusión hoy en día que todavía existe entre los defensores de materia oscura y los defensores de teorías de la gravitación como esta, que básicamente se las comento para que vean que hay alternativas a la materia oscura. El otro campo, el campo escalar, ¿sí? Se puede utilizar para explicar la expansión acelerada del universo, ¿sí? O sea, si ese campo escalar en el universo temprano tiene un valor determinado, bueno, puede lograr que el universo se expanda aceleradamente, puede producir inflación y después puede producir lo que hoy llamamos expansión acelerada, este, de tal manera que en principio una única teoría de la gravitación podría tal vez explicar la fenomenología que se observa en cosmología a gran escala. Pero por supuesto, es una teoría extremadamente complicada, las soluciones son no triviales. Con Daniela Pérez, por ejemplo, hemos estudiado soluciones de agujeros negros en esta teoría, son unas cosas muy complicadas. Con Federico López Armengol estudiamos la estructura de las estrellas de neutrones, o sea, si la gravedad viene descrita por esto, eh, ¿qué pasa con las estrellas de neutrones, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que pasa es que las masas de las estrellas de neutrones pueden ser más grandes que en relatividad general. Uno puede tener estrellas de neutrones de hasta 2,4, 2,5 masas solares, de acuerdo a cuál es la ecuación de estado, debido a que la gravedad puede aguantar más el peso de la materia y inhibir el colapso que en relatividad general. Entonces, si algún día se descubre una estrella de neutrones de 2,5 masas solares, eso no puede ser explicado por la relatividad general.
si existe algo así, tendría, según la relatividad general, que ser un agujero negro, ¿no? No una estrella de neutrones. Bueno, eso también puede ser un test a futuro de esta teoría y de teorías de este estilo, ¿no? Que hay varias. Muy bien. Pasemos ahora a otra teoría, que es la teoría con dimensiones extra. La primera formulación de una teoría con dimensiones extra se debió a Kaluza, ¿sí? Kaluza le escribió en 1919 a Einstein enviándole sus ideas. Einstein al principio fue muy escéptico, lo fue estudiando, el trabajo de Kaluza, lo fue entendiendo de a poco. Este, y bueno, finalmente a Einstein le gustó la teoría de Kaluza, aunque nunca estuvo convencido de que pudiese funcionar, porque tenía problemas abiertos incluso en la formulación de Kaluza, pero lo presentó en la Academia Prusiana de Ciencias y el artículo fue publicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone Kaluza? Kaluza propone que el mundo no tiene cuatro dimensiones, como en la relatividad general, sino que tiene cinco dimensiones. Las dimensiones que llamamos en relatividad general 0, 1, 2 y 3, donde 0 es la llamada temporal, y después tenemos las tres dimensiones espaciales, ¿no? Entonces aquí Kaluza agrega una dimensión espacial más, que es la cuarta dimensión, digamos, que es X4, que él le llama la dimensión Y, para diferenciarla de las otras, ¿sí? Entonces, tenemos cinco dimensiones y por lo tanto, la acción ahora se va a calcular integrando ya no sobre un espacio cuadridimensional, sino sobre un espacio pentadimensional, donde el diferencial de ese espacio-tiempo es el de x4 de la relatividad general multiplicado por el diferencial de la nueva dimensión de Kaluza, y donde aquí todo lo que tiene sombrerito, la R del escalar de curvatura, la G del determinante de la métrica y la G de Newton, está indicando que son sobre cinco dimensiones, son sobre un espacio-tiempo de cinco dimensiones. El intervalo en este espacio-tiempo de cinco dimensiones tiene la misma apariencia que en el de la teoría de Einstein, o sea, es G mu nu, diferencial de X mu, diferencial de X nu, pero donde la G tiene el sombrerito. ¿Qué quiere decir? Ojo, que estamos en cinco dimensiones, ¿sí? Donde X4 es la coordenada de Kaluza Y. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero esa quinta dimensión yo no la veo a ningún lado. Yo puedo moverme para adelante, puedo moverme para la derecha, para la izquierda, para atrás, puedo moverme para arriba, para abajo. Evidentemente el reloj marca el tiempo, pero en esa quinta dimensión yo no me puedo mover. Y eso es muy cierto y Kaluza se da cuenta que eso es así, que esa dimensión no puede manifestarse. Entonces lo que introduce es que esa dimensión no se manifiesta por lo menos en los fenómenos, digamos, usuales a los que estamos acostumbrados en nuestras escalas, y por lo tanto impone una condición, que es la condición de Kaluza, que es esta que está acá, que las derivadas primeras de la métrica de cinco dimensiones respecto de la quinta dimensión es cero. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque entonces en la conexión afín, todo lo que tenga que ver con la quinta dimensión desaparece, ¿sí? Y por lo tanto, la ecuación de movimiento geodésica no se ve modificada en absoluto. Una partícula libre se sigue moviendo de la misma manera que se movía en la teoría de la relatividad general. ¿Por qué? Porque la conexión afín está formada por la derivada primera de la métrica. Y si la derivada primera de la métrica respecto de la quinta dimensión es cero, bueno, no cambia nada respecto a las cuatro dimensiones que teníamos antes, y el movimiento del geodésico sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, todas las predicciones geodésicas de la relatividad general, del movimiento de las partículas, siguen siendo válidas, ¿sí?
Ahora, la métrica de 5 dimensiones, a diferencia de la métrica de 4 dimensiones, la relatividad general, tiene 15 componentes que hay que especificar. En la relatividad general teníamos este, solamente 10 componentes, ¿sí? Entonces, hay 10 de las componentes, de las 15 componentes de Kaluza que se van a identificar con las componentes de la relatividad general, ¿sí? Pero siguen sobrando 5, ¿sí? Entonces, lo que hace Kaluza es esas 5 componentes que le sobran en el G con sombrerito, los va a identificar 4 de ellas con los- las 4 componentes de el potencial vectorial del electromagnetismo. Y la otra componente que le queda la identifica con un campo escalar al que le llama dilatón. Entonces, las ecuaciones de, de Einstein en 5 dimensiones, o sea, las ecuaciones de Kaluza vendrían a ser, nos devuelven, cuando hacemos digamos, la- cuando calculamos el movimiento de las partículas a partir de esa métrica, nos devuelve básicamente las ecuaciones de Einstein, todo lo que teníamos con la relatividad general, más el electromagnetismo, de las 4 componentes del vector potencial del electromagnetismo. Y luego está es una ecuación escalar para ese dilatón, ¿sí? Este, muy bien. Entonces, ¿cómo es esto matemáticamente? ¿Cómo queda? Bueno, entonces la métrica de Kaluza de 5 dimensiones es así. Tenemos aquí la métrica de la relatividad general, ¿sí? Que esto ya son las 10 componentes independientes, son 16 componentes, pero de las cuales solo 10 son independientes. Y luego tenemos las adicionales que vienen de Kaluza en el tensor en el, GAB de 5 dimensiones, ¿no? Donde este es el dilatón y este es el potencial este, vector del electromagnetismo. Bueno, entonces, digamos, las distintas componentes. Fíjense, la 5,5 solo depende del dilatón. Y después tenemos, bueno, las MUNU, o sea, las que son desde 1 hasta 4, perdón, de 0 hasta 3, desde 0 hasta 3, son estas que están acá, ¿sí? Y después las que son de, co- la- con 5, digamos, son esta y esta que son iguales, o sea, la 5 nu y la nu 5 son esta y esta que son iguales y tienen tanto al dilatón como al campo vectorial, ¿sí? Entonces, el intervalo, si yo escribo el intervalo y hago la suma de todo esto, me queda el intervalo usual de la relatividad general en 4 dimensiones más este nuevo término que aparece aquí, ¿sí? Donde me aparece el dilatón y me aparece el potencial vectorial del electromagnetismo. Y recuerden que todas las derivadas respecto de la quinta dimensión dan 0 y que el tensor del campo electromagnético se forma de esta manera con las componentes del cuadrivector electromagnético. ¿Mm? Bueno, entonces, si calculo el tensor de Riemann, o sea, el R, si en 5 dimensiones, voy a obtener que usando esta condición que está acá, que la componente del tensor de Riemann de 5
alfa va a ser cero, la 5,5 va a ser cero, lo cual me va a llevar a esta ecuación para el dilatón, ¿sí? Y luego tenemos, si calculamos esto, ¿sí? Nos va a llevar expresado en forma desarrollada a esta parte que está aquí, que es igual a las ecuaciones de Einstein, esto es en 4 dimensiones, pero va a estar igualado a todo esto que está acá. Pero fíjense, esto que está acá no es otra cosa que el tensor, lo que llamamos el tensor de energía e impulso del campo electromagnético, ¿sí? Y esto que está acá depende del dilatón. Ahora, ¿qué hace Calusa? Dice, bueno, miro al mundo real y yo el dilatón ese no lo veo en ningún lado. Entonces voy a hacer que esto sea igual, este dilatón de acá sea igual a uno. Entonces, si este dilatón es igual a uno, todo esto se va, porque el dilatón es una constante, estas derivadas me dan cero, todo esto se va. Y esto acá me queda exactamente igual a las ecuaciones de Einstein con una fuente que es el electromagnetismo. Pero ¿qué pasa? No hay un electromagnetismo, salió de la gravedad en 5 dimensiones todo esto, ¿entienden? Todo esto salió del miembro de la izquierda de las ecuaciones. Lo que pasa es que después lo pasé, todos los términos de 5 dimensiones los pasé al miembro de la derecha, pero en el fondo salió todo de geometría del espacio-tiempo, ¿sí? Este, entonces, bueno, lo que tenemos es de repente recuperé el electromagnetismo desde una teoría puramente geométrica de un espacio-tiempo de dimensionalidad superior. Y sigo manteniendo todo lo que sabía además de la teoría de Einstein. Entonces, si en el mundo solo hubiese electromagnetismo y gravedad, esto me explica todo, ¿sí? Claro, hay problemas, obviamente, ¿no? O sea, eh, el problema fundamental es este dilatón que está acá, que digamos, lo dice igual a uno, pero ¿por qué lo dice igual a uno? O sea, está bien, en el mundo no hay dilatones, pero es una explicación muy poco satisfactoria, ¿no? Eh, Otro rasgo interesante de esto es que pasa, digamos, si yo puedo calcular la conservación de la carga, que normalmente la tengo que en las ecuaciones de Einstein, perdón, las ecuaciones de Maxwell la tengo que poner ad hoc, así que la carga se conserva. Acá lo puedo sacar de las ecuaciones de campo, porque básicamente la ecuación de la carga me sale de esta condición aquí en la quinta dimensión. Y entonces puedo, digamos, variando la acción, recuperar las ecuaciones de Einstein y la forma tradicional de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Simplemente de un espacio-tiempo de quinta dimensión. O sea, de la misma manera que cuando tenía solo relatividad general, yo podía deducir las ecuaciones de movimiento de la materia, acá puedo deducir las ecuaciones de movimiento de el campo electromagnético de la geometría del espacio-tiempo de 5 dimensiones, ¿eh? Uno de los otros problemas que hay también es el problema de esta quinta dimensión que no se observa, ¿no? Que es algo que tampoco lo convencía a Einstein. Entonces, Oscar Klein, que es este que está aquí, que no debemos confundir con Félix Klein, que era mucho más grande, se le ocurre la idea de compactificación para esta quinta dimensión en la teoría de Kaluza y por eso hoy la teoría de Kaluza se conoce como teoría de Kaluza-Klein, ¿sí? Porque Klein dice, bueno, esa cuarta dimensión espacial o quinta dimensión espacio-temporal, en realidad no la observamos porque es una dimensión que está enroscada sobre sí mismo, ¿sí? Para entender qué significa eso, imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, un cordón, ¿sí? Entonces, un cordón no lo mira y dice, bueno, esto es un objeto unidimensional. Yo acá en este cordón puedo
moverme de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda y nada más, sobre esa línea. Ahora, si usted pone una hormiguita ahí arriba del cordón, la hormiguita se va a poder mover a la izquierda, a la derecha, pero también va a poder dar vuelta alrededor del cordón, porque la hormiguita es muy chiquitita y ella ve no una dimensión como nosotros, sino que ve una superficie en la cual puede moverse también alrededor del cordón, ¿sí? O sea, la situación. Ahora vuelvo a lo de Calusa, pero la situación es algo como esto, ¿sí? Fíjense, este es el cordón, pero si yo aumento la sección del cordón es una cosa así, o sea que si yo soy muy chiquitito, pues no veo en realidad una dimensión, veo dos dimensiones, veo una superficie. De la misma manera, dice Klein, puedo establecer una condición sobre la dimensión de que esté doblada sobre sí misma, la quinta dimensión, de tal manera que esa quinta dimensión tiene un radio de curvatura R, de forma tal que en esa dimensión compactificada, cualquier función, cualquier campo phi de x es exactamente igual a phi de x más un cierto número natural por 2 pi por r, porque doy la vuelta y termino de nuevo en el mismo lugar y se repite todo, ¿sí? Esto es lo que se llama condición cíclica. Entonces, si le impongo un radio de curvatura R, lo que obtengo es una condición cíclica sobre la quinta dimensión, de tal manera que para fenómenos de cierta escala, esa quinta dimensión es completamente irrelevante. Y para fenómenos de otra escala, la quinta dimensión es totalmente relevante, ¿sí? Entonces, a nivel de una carga electromagnética, la quinta dimensión es relevante, pero a nivel de un planeta que se mueve en el sistema solar es completamente irrelevante la quinta dimensión. Entonces la puedo ignorar. En la vida cotidiana la puedo ignorar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el radio de curvatura de la quinta dimensión? Ahí el problema es que no hay ninguna dimensión natural para adoptar como radio de curvatura hasta llegar a la escala de Planck. Entonces, la sugerencia de Calus, no, de Klein, perdón, es bueno, que la quinta dimensión esté plegada sobre la escala de Planck, que es 10 a la menos 35 metros, ¿sí? Entonces, esa quinta dimensión solo va a ser relevante para fenómenos básicamente a un nivel de partícula elemental, ¿sí? O sea, más básico incluso que una partícula elemental. En la época de Klein, la carga del electrón, el electrón, digamos, se pensaba en una partícula completamente puntual, ¿sí? Más allá de cualquier dimensión que se pudiese mesurar o medir en el laboratorio. Entonces era razonable pensar que, bueno, en algún un punto tiene que haber un límite a la dimensión espacial de esa partícula, debe estar en la escala de Planck, que es la única escala natural que tenemos, tan pequeña, y entonces sobre esa escala es donde está curvada la quinta dimensión, y por eso se manifiesta así un fenómeno electromagnético, pero no se manifiesta en el movimiento de un fluido o en el movimiento de un planeta o en la rotación de la galaxia. Bueno, muy interesante todo esto de la teoría de Caruso-Klein, una teoría muy elegante, obviamente, porque puedo sacar todo de un espacio-tiempo simplemente agregando una dimensión más. El problema es que ese dilatón que estaba ahí, ese sí, la forma en que lo eliminamos fue muy trucha, porque simplemente lo hicimos igual a uno, o una constante que no moleste de ninguna manera, y todas las derivadas respecto de ese dilatón desaparecen, ¿sí? Eh, Después, bueno, aparecieron otras interacciones en la naturaleza. Esto piensen que es del año 1926, la formulación original de 1921, pero después empiezan a aparecer en la naturaleza otras interacciones como la interacción fuerte, la interacción débil, y esas cosas ya, digamos, no son tan fácilmente incorporables, no son incorporables
a la teoría de Kaluza-Klein, ¿sí? Los que la tratarían de incorporar usando estas ideas serían los cuerdistas, que terminaron teniendo 11 dimensiones compactificadas, ¿sí? Lo cual, bueno, 11 dimensiones en total, de las cuales eh, 7 están compactificadas, ¿no? Ahora es una proliferación de dimensiones enorme, y en esas dimensiones tienen que vibrar esas cuerdas, y los modos de vibración de las cuerdas se supone corresponderían con las propiedades de las partículas elementales de las distintas interacciones. Ahora, para poder tener todos los modos de vibración, hace falta que esas dimensiones estén compactificadas con ciertas topologías que, bueno, corresponden a unos espacios, ¿sí? Que tienen una degeneración muy grande, una degeneración del orden de 10 a la 500, lo cual hace que, eso básicamente es infinito, lo cual hace que la teoría no pueda hacer ninguna predicción, ¿no? Entonces, esta línea de investigación, en mi opinión, es un programa de investigación que podría originalmente ser fascinante por la hermosura matemática de la teoría, pero que lleva a un callejón sin salida, donde uno no puede hacer ninguna predicción de nada. Bueno, para ya ir terminando, permítame decir unas palabras de las teorías FDR, ¿sí? Estas por ahí son las teorías más naturales de estas que estamos viendo. Las teorías FDR implican partir de la idea de Hilbert de que la relatividad general debe ser reducida directamente por el principio de misma acción a partir de, de, este, eh, de esta densidad lagrangiana, que es la más simple posible, donde simplemente está el escalar de curvatura. ¿Sí? Como la acción es un escalar, acá tiene que haber un escalar. El escalar más simple es el escalar de curvatura que tenga derivadas segundas, ¿sí? En la métrica. Ahora, el origen de las teorías FDR es cuestionar el requerimiento de la simplicidad de Hilbert, ¿sí? Decir, bueno, ¿por qué la forma más simple? ¿Por qué no puede ser más complejo que eso, ¿sí? Y no hay ninguna razón a priori. La razón es que uno tiende a pensar que la naturaleza se comporta de la forma más simple posible, pero entonces el defensor de la teoría FDR dice, bueno, sí, pero después cuando miro el mundo empiezan a aparecer cosas muy complicadas que para poder explicarlas con una suposición inicial de simplicidad tengo que introducir cosas complicadas en mi descripción del mundo. Entonces estoy trocando una simplicidad en realidad por una complejidad oculta en los fenómenos. ¿Por qué no simplifico los fenómenos y complejizo mi hipótesis de partida? Es un argumento válido, no creo que se lo pueda objetar, y la única forma de ver si esto funciona o no es probando. Entonces, ¿cuál es la idea? Reemplazo la R de la acción por una función f de r, ¿sí? Donde esa f de r puede adquirir distintas formas. Por ejemplo, en lo que se llama gravedad cuadrática, adquiere la forma, en vez de simplemente r, de la forma una constante por r al cuadrado más otra constante por r, ¿sí? Esto da básicamente la relatividad general que ya conocemos, y esto va a dar lugar a otras cosas que hay que ver qué efectos producen en el mundo real, ¿no? Cuando uno va después a las ecuaciones de movimiento. Esta prescripción para f de r, si yo la meto acá y hago la variación de la acción, me va a llevar a ecuaciones de movimiento que son las ecuaciones de movimiento de la gravedad cuadrática, lo que se llama gravedad cuadrática. Cuadrática, entendámonos bien, en el escalar de curvatura, lo cual quiere decir que van a ser ecuaciones de orden 4 en la métrica, ¿sí? Lo cual es una complejidad espantosa. Pero esa complejidad puede servir para describir fenómenos que son muy complejos en el mundo real. Otra prescripción que a veces se adopta es lo que se llama gravedad exponencial, donde de nuevo tenemos el término lineal, que es el de la relatividad general, pero aparece ahora un término exponencial de la forma
constante exponencial de R, y si quieren complejizarlo más, una función de R en el exponencial, ¿sí? Ahí pueden tener cada vez cosas más complejas que le van a dar, pueden permitirle explicar cosas a su vez más complejas en el mundo, si pueden resolver las ecuaciones, porque las ecuaciones que van a quedar cuando uno varíe la acción van a ser cosas espantosas, ¿no? Bueno, si hacemos entonces la variación poniendo f de r, así genérico, f de r, lo que llegamos es a estas ecuaciones de campo, ¿sí? Donde esta es la f de r, una f de r genérica que todavía no especifiqué, ¿sí? La f mayúscula que aparece acá, para que no quede tan complejo esto cuando lo escribo, es la derivada de f de r respecto de r, ¿sí? R escalar de curvatura, ¿sí? Entonces, si reemplazan f de r por esto, acá y acá, les queda, por ejemplo, derivada de f de r respecto de r por el tensor de Ricci menos 1, un medio de f de r, que es una función de r, G etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto fíjense que van a ser ecuaciones de orden 4. Y este T mun u que aparece acá es el T mun u que surge de la variación de los campos de materia, ¿sí? O sea, es el T mun u común y corriente que conocemos nosotros. Pero lo que está de este lado del término que describe cómo se comporta la gravedad a través de la curvatura es mucho más complejo, ¿sí? Bueno, entonces, para poder hacer una cuenta hay que poner una FDR Bueno, particular. disculpe, Sí, ¿puedo preguntar sobre lo anterior? sí. Que me queda una duda. Si ponemos que la FR, la F minúscula, vuelve a ser la de la relatividad general, que sería R solo, o una constante por R. Si yo Me acá, aparece todo un término, ese cuando tengo G mu nu, el Lambertiano menos, ese no lo entiendo cómo recuperaría la relatividad general poniendo la fíjate, FR. vamos a ver cómo recuperás la relatividad general. Si vos pones f de r igual Eso a me da r, uno. esta chiquita, la f de r igual a r, Sí, sí, me da uno ¿sí? esta derivada. Esta derivada te queda derivada de R respecto de R, te da uno. Acá te queda un Sí, 1, acá te queda R mun 1. Acá te sí. queda un medio, acá te queda R R, por R, G mun 1, ¿sí? dejémonos. Y después acá te queda, estos son derivadas segundas, ¿sí? Esto es el D'Alembertiano. Sí. Entonces, todo este término, cuando vos Ah, acá es una constante, da es cero, una perdón. constante, Sí, te va a dar cero. Entonces, todo esto se perdón. va y te queda igual Y, a K, que esto es sí, sí, 8 esa es la pi constante. G sobre C cuadrado, ¿no? Y T mu nu te queda la ecuación de Einstein, ¿sí? Sí, sí, confundí el último término, que Bueno. no sirve, gracias. Bueno, entonces para poder hacer alguna cuenta concreta, bueno, hay que agarrar y poner alguna prescripción. La más fácil de todas es la gravedad cuadrática, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces, si uno toma la acción como esta y la varía, la ecuación de campo que le queda es esta que está acá, ¿sí? Donde esto es el tensor de Einstein y todo esto es adicional que no está en la relatividad general, ¿sí? Bueno, eh, lo que uno puede hacer si es muy valiente. Esto, por ejemplo, es de un trabajo que hicimos con Mariana Orellana y algunas personas más, y Santiago Pérez Bergliafa, es, por ejemplo, resolver esto, ¿sí? Y estudiar la estructura de una estrella de neutrones. Entonces, lo que uno ve cuando hace eso es que, por ejemplo, el caso este punteado que acá vale cero, este parámetro alfa, que no importa acá, este alfa es esto que está acá. Fíjense, si alfa es cero, volvemos a relatividad general, ¿sí? Si alfa se aparta de cero, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos las curvas que nos dan la masa de una estrella de neutrones versus el radio de la estrella de neutrones
para una ecuación de estado conocida de la materia nuclear, ¿sí? Entonces, fíjense, relatividad general nos dice, bueno, si tengo una estrella de 10 kilómetros, ¿sí?, de radio, la masa tiene que ser del orden de dos masas solares con esta ecuación de estado, ¿sí? Eso es relatividad general. Ahora, lo que me dice la teoría, esta FDR, insisto, resolviendo, es que, por ejemplo, si yo evalúo esta constante que está acá en, por ejemplo, a ver, más 2 sería este color, a ver, este color acá, menos punto 2, ¿sí? Sí. Me aparta un 20% básicamente de la relatividad general. La masa puede subir y acercarse a 2,5, en realidad va a ser 2,3, sí, 2,3 aproximadamente, ¿sí? Y un radio de 2 kilómetros. Entonces yo puedo medir el radio de una estrella de neutrones, y hay métodos para hacer eso, por ejemplo, ocultamiento, hay varias formas. Y puedo determinar exactamente su masa. Ahí siempre el problema está en la incertidumbre en la masa de la estrella compañera, tiene que estar en un sistema binario, ¿no? Y el ángulo de inclinación. Bueno, pero si lo puedo determinar, tengo una forma de evaluar si esta teoría está bien o está mal, ¿sí? Estudiando la relación entre la masa y el radio de las estrellas de neutrones y comparando con relatividad general para ciertas ecuaciones de estado, ¿sí? Bueno, muy bien. Hay otros muchos test, por ejemplo, estas teorías FDR se utilizan sobre todo para explicar el universo acelerado, ¿sí? Porque es bastante fácil, por ejemplo, usando esto R cuadrado, obtener una gravedad que es atractiva a una cierta escala espacial y repulsiva a otra, ¿sí? Entonces, cuando es repulsiva, el universo se expande aceleradamente. O sea, cuando cruza un cierto tamaño, se empieza a expandir aceleradamente y es un efecto puramente gravitatorio, como el de la constante cosmológica, básicamente, ¿no? Y hay otros efectos que permiten, en principio, tratar de evaluar estas teorías. No están descartadas, obviamente no están descartadas porque uno, bueno, tiene, o sea, infinidad de posibilidades para poner en la FDR, cada vez más complejas. Este, esta es la más simple de todas, ¿no? Donde básicamente tengo un R cuadrado y esta constante alfa, que es la misma que aparece acá, ¿sí? Que es la que además es más fácil de evaluar. Este, Así que bueno, hasta ahora no están refutadas y son teorías con las cuales ustedes si miran el GRQC, van a ver que aparecen muchos de estos artículos aún hoy en día. Para terminar la clase de hoy, permítanme simplemente contarle cómo son las ecuaciones más simples para completar las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones de Einstein-Maxwell. Este es el tensor de campo electromagnético, si uno lo desarrolla, ¿sí? Estas son las componentes del campo eléctrico y estas son las componentes del campo magnético. Las corrientes las podemos escribir de esta manera, donde este es el factor de Lorentz y esta es la velocidad de la corriente. Y entonces las ecuaciones de Maxwell, ustedes se acordarán que se pueden escribir de esta manera, ¿sí? Esta es la ecuación de conservación de la carga, que también se puede escribir de esta forma, y esta es la ecuación de la fuerza de Lorentz, que se debe agregar ad hoc a el conjunto de ecuaciones de Maxwell. Estas dos salen de acá y esta hay que agregarla, ¿sí? Bueno, esto es el electromagnetismo tal como lo conocemos de Maxwell, en forma de potencial vector. El potencial vector es esto, ¿sí? Tiene una componente escalar, una componente vectorial tridimensional, y el F mu nu, o sea, el tensor de campo electromagnético, se forma de esta manera que ya dijimos, y la ecuación, entonces las ecuaciones de Maxwell anteriores se pueden escribir de esta forma abreviada, ¿sí? Que nos relaciona el potencial vector electromagnético con las corrientes, ¿sí? Bueno, entonces, puedo reemplazar en un espacio-tiempo curvo la derivada común que aparecía en todas las cosas que estuvimos viendo hasta ahora
por una derivada covariante. Entonces las ecuaciones de Maxwell las puedo escribir de esta forma en el espacio-tiempo curvo, ¿sí? O sea, estas son las ecuaciones de Maxwell donde simplemente se reemplaza la derivada común con la derivada covariante. Y la ecuación de geodésica me queda de esta manera escrita, donde este es el tensor de campo electromagnético en un espacio-tiempo curvo. El índice está bajado con un G mu, ¿sí? Todos los demás símbolos ustedes ya los conocen. Y entonces, el conjunto de ecuaciones de Einstein-Maxwell se pueden escribir como este conjunto de ecuaciones. Esta es la ecuación de Einstein con la constante cosmológica que me explica la expansión acelerada del universo y un término de fuentes de los campos no, del tensor de energía e impulso de los campos no electromagnéticos más el campo electromagnético, ¿sí? Luego tenemos esto que son básicamente las ecuaciones de Maxwell con el F mu nu dado por esta relación. Acá las derivadas covariantes las estoy indicando con punto y coma para que no sea tan complicada la forma de escribirlo. Y esta es la expresión para la relación con las cargas, ¿sí? De las ecuaciones de Maxwell. Entonces, fíjense, si lo único que hubiese en el mundo fuese espacio-tiempo y campo electromagnético, entonces esto se hace cero y con lo que me queda de las ecuaciones puedo escribir todo lo que sucede en el universo, ¿sí? Alas. El mundo no solo tiene campo electromagnético, sabemos que tiene otras cosas y por eso estamos acá nosotros. Bueno, entonces necesitamos poner esto para describir el mundo y la descripción se hace mucho más complicada, ¿sí? Este, y esto que tenía acá es, digamos, la modificación de Born-Infeld a la electrodinámica, que uno puede modificar las ecuaciones de Maxwell utilizando la condición esta de Born-Infeld, que básicamente lo que hace es eliminar las singularidades que hay en la teoría de Maxwell. A diferencia de la teoría de la relatividad general, donde las singularidades esenciales no son removibles, en la teoría de Maxwell, las singularidades que ocurren en el potencial electromagnético, que va como 1/R, si cuando R es igual a cero, eso diverge. ¿Pero qué es lo que diverge? Diverge el campo electromagnético, ¿no es cierto? No, el punto en el espacio y en el tiempo, R igual a cero, sigue existiendo. El problema con la relatividad general es que si divergiese las ecuaciones de Einstein en R igual a cero, ¿qué pasa? R igual a cero deja de estar definido porque no hay métrica y si no hay métrica no hay espacio-tiempo. Entonces ahí se desarma todo. Mientras que acá lo único que se desarma es el electromagnetismo, ¿entienden? Entonces la forma de evitar las singularidades en el electromagnetismo es poner una distancia mínima, que es lo que hicieron Born e Infeld, ¿sí? Entonces, la escala espacial mínima viene dada por esta B que aparece en estas expresiones, ¿sí? Este, que nos dan el lagrangiano del electromagnetismo con una escala espacial mínima, que es esta B que aparece acá. Si uno deduce las ecuaciones de Maxwell de nuevo, pero con este lagrangiano, obtiene unas ecuaciones de Maxwell modificadas que están libres de singularidades y esa es la teoría de Born-Infeld de la electrodinámica. El precio que paga es que deja de ser lineal la electrodinámica, pero es no singular, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que trabaja en la electrodinámica de Born-Infeld en vez de en la electrodinámica de Maxwell. Pero bueno, sin llegar a tanto, estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Einstein-Maxwell, eh, si el universo fuese un poco más simple de lo que es el universo en el cual vivimos y solo fuese un universo electromagnético y con espacio-tiempo, podrían explicar todo lo que existe. ¿Sí? Muy bien, hasta acá llego con la clase de hoy, ya estamos pasado del tiempo, no sé si tienen alguna pregunta.
No sé si están todavía ahí, a ver Sí, si sí, acá están. estamos, pero No hay preguntas. Bueno, No, no. Hola. bueno, bueno, espero que Hola. no se hayan aburrido mucho. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, yo, perdón, una re cortita. Justo Sí. esa que quedó. Es Me queda una duda re tonta, debe ser. Ahí, la última F, nu, punto y coma, nu, mu. Si no voy a decir ninguna pavada, para sumar índices no tiene que estar uno arriba y uno abajo. No, me queda para. esa. Porque eh, ahí nu, nu serían, estarían sumados. O no, puede ser que no estén eh, sumados. no, no, este y este está sumado sobre este. Esta ecuación es Sí, la la última. misma, a ver, pará, hoy la escribí por acá. A ver si, no, por acá, por algún lado la escribí hoy. Es esta, es esta misma que está acá, ¿sí? O sea, el problema ahí es de mi notación, ¿sí? El punto y coma estará abajo, ¿no? Sí. El punto y coma tiene que estar, sí, tiene que estar abajo Ah, acá, listo, listo, para que perdón. se te sume Lo esto, porque corrijo. es esta misma ecuación, ¿entendés? O sea, Claro, claro, esta de acá. Es claro, más sí, fácil de sí, escribir con el nabla, pero ¿qué pasa? Estas sí. otras que están acá arriba, si las escribía con el nabla, Queda un choclo, sí. me queda más kilómetro. Entonces, bueno, las escribí con el punto y coma. Pero es Listo, la misma ecuación, ¿sí? gracias. No, eso no me Bueno, pareció. chicos, muy bien. Entonces nos vemos el martes que viene y ya arrancamos con agujeros negros, ¿sí?